Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y esta es la clase número 3 del curso JavaScript desde cero. Esta clase se emitió en vivo el día viernes 15 de diciembre, en dos turnos como siempre, perdón, 15 de enero, no de diciembre que estoy hablando. Pero por problemas técnicos o problemas humanos, como quieran verlos, no se grabó la clase, terminó la clase del segundo turno, fui a ver la grabación y, oh sorpresa, no había grabado. Wow, bueno, son cosas que pasan y hay que corregirlas. Así que estoy volviendo a grabar la clase para que tengan el material para repasar. Y en esta clase hablamos acerca de las funciones. Las funciones son código JavaScript reutilizable. Las funciones existen en todos los lenguajes de programación, no solamente en JavaScript. Y en pocas palabras son trozos de código que tú puedes reutilizar sin tener que volver a escribirlo, porque volver a escribir el mismo código muchas veces no está bien, no es una buena práctica. Es más, siempre se recomienda que cuando tú estás comenzando a programar y te das cuenta que estás escribiendo muchas veces el mismo código o un código similar que varía muy poco, probablemente podrías hacerlo mejor, podrías optimizarlo, tal vez con funciones, tal vez con iteraciones, etc. Bien, entonces lo primero es eso. Una función es un bloque de código reutilizable. ¿Y cuál es la estructura o la sintaxis de una función? Básicamente es la siguiente. Función, necesitas la palabra reservada function, así como para variables necesitas la palabra var, para funciones necesitas la palabra function, luego le acompañas del nombre de la función. Entonces voy a ponerle mi función. Luego paréntesis de apertura y de cierre, estos son obligatorios. Luego una llave de apertura y una llave de cierre. Ustedes deben saber a estas alturas del curso que las llaves de apertura y de cierre, las llaves encierran algo llamado bloque. Un bloque es una estructura de código. Entonces, lo que hace mi función es reproducir el bloque, es decir, todo el código que esté entre las llaves. Vamos a hacer un código muy sencillo. Mi función lo único que va a hacer, va a mandar a consola el texto yo soy una función. Nada más, es muy fácil. Bien, entonces yo ya he creado una función. Miren, palabra reservada function, el nombre de la función, paréntesis de apertura y de cierre. Uy, ¿qué hice? Control Z, Control Z, Control Z. Ahora sí. Paréntesis de apertura y de cierre, llaves, y entre las llaves va todo el código que se va a ejecutar en esta función. Si yo guardo y actualizo, tal vez yo esperaría que aparezca en consola yo soy una función. Vamos a ver si eso sucede. Actualizo y no aparece nada. Sucede que cuando tú defines o declaras una función, esta función es almacenada en memoria, esperando ser ejecutada posteriormente o invocada. ¿Ok? Entonces tú tienes que luego invocarla. Ahorita la función existe en memoria. Claro que sí. Mira, ¿qué pasa si yo por consola llamo a mi función? ¿Ves? Existe. Incluso me autocompleta la consola. ¿Ven? Me lo autocompleta porque entiende que existe la función en memoria. Presiono Enter y me sale function. Mi función prácticamente me repite todo el código que yo escribí por acá. Me lo repite. Pero, si yo pongo mi función y aparte le pongo paréntesis de apertura y paréntesis de cierre y presiono Enter, el resultado es diferente. Ahora me dice, yo soy una función. O sea, ahora sí se ejecuta. Mientras que cuando yo llamaba al nombre nada más, la consola me reproducía el código de la función. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que este es el nombre de la función y este nombre de la función almacena la función en memoria. Pero cuando yo quiero ejecutarla, invocarla, en mi programa necesito ponerle los paréntesis después del nombre. Estos paréntesis son un operador. Vamos a poner por acá. Operador de invocación, porque invoca a la función son los paréntesis. Es un operador, así como el más, como el menos, como el asterisco, el signo de admiración, etc. Es un operador más, es el operador de invocación. Entonces siempre necesitamos ese operador para invocar a una función, para hacer que esa función se ejecute. Porque si yo simplemente acá pongo function, mi función, pongo el nombre de la función y ya no sucede nada. Actualizo y no sucede nada. Pero si yo ya le pongo los paréntesis, esta función se está ejecutando y me aparece en consola, yo soy una función.
Genial. Entonces, esto es lo primero, aprender la sintaxis y cómo la función luego es invocada o ejecutada. Muy bien. Ahora, seguramente tú te estarás preguntando, ¿y para qué estos paréntesis? ¿Son solamente un operador de invocación y ya? ¿O tiene algún significado? Seguramente tú habrás visto expresiones en JavaScript que tienen paréntesis y dentro de los paréntesis aparecen elementos, variables y cosas así, valores. Sucede que sí, tú podrías poner valores aquí adentro, poner booleans, poner strings, poner arrays, poner otras funciones, poner objetos, poner números, etc. Tú podrías dentro de estos paréntesis poner valores. Esos valores se llaman argumentos. También parámetros. En realidad parámetros y argumentos son casi lo mismo. Hay una pequeña diferencia, pero vamos a explicarlo de esta manera. Miren, voy a poner acá otra función saludar. ¿Ok? Y miren, yo estoy ahorita con WebStorm y WebStorm me subraya esto. Esto no es un error, sería un error si estuviera en color rojo. Solamente es una indicación de que me dice, miren, unused function saludar. Es decir, esta función no la he utilizado todavía. Porque obviamente cuando tú creas una función, ya dije, esta se guarda en memoria, pero no la estás usando. Entonces, si no la vas a usar, no tiene mucho sentido escribir una función. Por eso es que WebStorm me avisa. Muy bien. Esta función va a ser algo tan sencillo como mandarme un string por consola que va a ser hola. ¿Ya? Y ahora la voy a ejecutar. Voy a comentar esto de acá y voy a ejecutar la función saludar. Actualizo y me sale hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Me mandó el string por consola. Perfecto. El detalle es que miren, ¿qué pasa si acá le pongo nombre? Y acá le pongo hola más nombre. Esto que acabo de poner, este nombre que acabo de poner, es un parámetro. Y ese parámetro lo uso en el bloque de la función, en el código de la función. A ver, me explico, si es que no queda claro. Yo pongo nombre acá, saludar nombre, y ese nombre lo paso, miren, en el resultado de la función, hola más nombre. Este nombre es un parámetro. Un parámetro es un valor esperado, es un valor que la función necesita para trabajar. Claro que lo necesita porque miren, yo cuando ejecuto la función necesito este valor, el valor de nombre. Entonces yo luego, cuando ejecuto la función, le asigno este parámetro. O sea, le asigno un valor real, porque ahorita es como si fuera una variable. Es como si fuera una variable que solamente vive acá en la función. Pero técnicamente no es una variable, es un parámetro. Pero cuando yo llamo a la función, tengo que pasarle ese parámetro. Y cuando le paso ese parámetro, es decir, le paso un valor real al parámetro, ahora se llama argumento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá le digo 1. Ese va a ser el valor que le voy a pasar. Ese va a ser mi argumento. Guardo, actualizo y me dice hola 1. Creo que acá se entiende cómo funcionan los parámetros. Lo que estoy haciendo es que me dice hola más el nombre. Y como ese nombre, en este caso en la línea 14, es 1, porque ese fue el argumento que yo le pasé, me sale hola 1. ¿Qué tal que si yo le pongo hola o le pongo como parámetro escuela digital? Me saldrá hola escuela digital, ¿correcto? Hola escuela digital, perfecto. ¿Lo ven? Porque le estoy pasando un parámetro y ese parámetro se usa para construir esta expresión. Eso se usa mucho, mucho en programación. Pasarle parámetros a las funciones. Recuerden nada más que cuando yo le paso un valor real al parámetro, ya no se llama parámetro, se llama argumento. Son diferencias así de nombre que tampoco van a cambiarte la vida. Hay buenos programadores que le dicen parámetro a los dos, no pasa nada. Pero no está de más que sepas que técnicamente hay una diferencia, ¿no? Argumento es el valor real que tú le pasas al ejecutar la función, al invocarla. Mientras que parámetro es el valor o la variable que tú defines, o el valor esperado que tú defines en la función, al construir la función, no al invocarla. Muy bien, ahora, tú podrías definir un número específico de argumentos o de parámetros para tu función. Por ejemplo, voy a crear acá una función. Voy a comentar esto para que no me moleste.
Y ahora voy a crear una función sumar o multiplicar. Es una función muy fácil que lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es multiplicar. Va a multiplicar dos números. Entonces, va a requerir dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Muy bien, entonces lo que va a hacer esta función es multiplicar. Entonces voy a mandar a consola la multiplicación A por B. Y es todo. Entonces ahora cada vez que yo quiera multiplicar, lo que voy a hacer es ejecutar la función y pasarle los dos parámetros. Esos parámetros van a ser multiplicados. Miren, voy a ejecutar la función multiplicar y le voy a pasar los dos parámetros. Por ejemplo, quiero que multiplique 3 por 54. Guardo, actualizo acá y me sale 162. Esa es la multiplicación. ¿Lo ven? Este es un ejemplo clarísimo de lo útiles que son las funciones. Tú podrías hacer funciones para hacer cálculos, que es uno de los usos más comunes. Vamos a poner un ejemplo. El dólar en Perú creo que está a 3.40. Bueno, la última vez que lo vi estaba a 3.42. No sé cuánto estará ahora. Supongo que por ahí, un poquito más, no sé, porque está fluctuando. Pero vamos a pensar que este es 142. Perdón, 3.42. O sea, un dólar es 3.42 soles, nuevos soles, moneda de Perú. Entonces vamos a crear un convertidor. Función dólares a soles. ¿Ok? Y le voy a pasar un parámetro, el parámetro soles. No, perdón, dólares. El parámetro dólares. Quiero dar un valor en dólares y que me devuelva el valor en soles. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es un console.log y simplemente voy a agarrar el valor dólares y lo voy a multiplicar por el factor de conversión, que es 3.42. Y listo, se acabó. Ya tengo mi convertidor de soles a dólares. Entonces, tú me dices, oye Álvaro, ¿cuántos son, no sé, 156 dólares en soles? Ok, entonces yo digo dólares a soles y me pide 156. Guardo, actualizo y veo que son 533,52 soles. Ah, genial, ¿no? Genial, miren, ven, con una función y yo puedo pasarle cualquier valor. Por ejemplo, 236 dólares. Actualizo. Sale 807,12 centavos. Y si paso 35, sale 119. ¿Lo ven? Entonces, este es el uso de las funciones. Ahora, en este caso, esta función requiere un único parámetro. El parámetro dólares, que es un número. Pero ¿qué tal si yo le paso? Vamos a suponer que yo me equivoco porque mi programa es muy grande y me olvidé que solamente requiere un parámetro y le paso dos. Entonces pongo 35 y pongo 50. ¿Ya? Vamos a suponer que me olvidé y cometo un error. Guardo, actualizo. A ver, voy a comentar esto temporalmente. Ahora sí, recargo. Y no me da ningún error. Lo que uno esperaría, incluso los que vienen de otros lenguajes de programación esperarían, es que esto me dé un error. Porque la función requiere un parámetro, pero yo le estoy pasando dos. Pero no me da ningún error. Eso es bastante curioso. Ahora, ¿qué pasa si, voy a comentar esto, qué pasa si yo, esta función multiplicar que requiere dos parámetros, a esta función le paso solamente uno? Vamos a ver. Voy a ejecutarla acá, multiplicar, y voy a pasarle solamente el número 5. Me voy a olvidar, me olvidé por error que requiere dos parámetros y le paso solamente uno. Vamos a ver qué sucede. Guardo, actualizo y me sale none. El resultado es none. None significa not a number, es decir, no es un número. No queda muy clara la cosa, así que lo que yo voy a hacer es hacer algo más extremo. Me voy a la función saludar que requiere el parámetro nombre y no le voy a pasar el parámetro nombre, simplemente voy a llamar saludar. ¿Qué creen ustedes que pasará? Vamos a ver qué pasa. Guardo, actualizo y me dice hola undefined. Creo que eso ya nos da una pista, porque esta función saludar nos devolvía hola más el valor del parámetro. Pero como no he pasado el valor del parámetro, igual se ejecuta la función, pero dice hola undefined. Y creo que la pista es clara.
Si yo paso menos parámetros de los debidos, los faltantes se consideran undefined. Claro, no están definidos, pero la función no te da error. No te da ningún error. Mira, solamente los considera indefinidos porque te faltó definirlos, te olvidaste o lo que fuera. Pero igual sigue ejecutándose. Entonces, hola undefined. Por eso es que este multiplicar 5 me daba none. Not a number, porque 5 por undefined es none. Mira, 5 por 5, ¿ok? 5 por undefined, none. Claro, porque no puedes multiplicar un número por un undefined. Por eso es que me dio not a number. Esa es la explicación. Acuérdate muy claro. Cuando a una función le pasas más parámetros de los que la función requiere, más, todos los que sobran son ignorados. La función no te da error, solamente ignora al resto. Y si tú le pasas menos parámetros de los requeridos, la función le asigna undefined a todos los parámetros faltantes, a todos los que te olvidaste de poner, pero en ninguno de los dos casos genera error. Esto nos lleva a una situación bastante peculiar. Y es que yo podría pasarle parámetros ilimitados a una función sin necesidad de indicar nada en la función. Hay lenguajes que, por ejemplo, le ponen 3 puntos para indicar que tú puedes pasar parámetros ilimitados. Pero JavaScript podría recibir parámetros ilimitados de por sí. De por sí. Vamos a hacer una función sumar que me sume todos los elementos, todos los elementos que le pase como parámetros. Todos los elementos. Es una función bastante sencilla. Le vamos a llamar función sumar. Función sumar. Y no le voy a pasar parámetros. No le voy a pasar parámetros. Simplemente así. Pero cuando yo la llame, sí le voy a pasar parámetros. Ahora te cuento algo. Hay una cosa, hay un objeto dentro de las funciones llamado arguments. Arguments lo que hace es almacenar todos los argumentos que ha recibido la función. Te pongo un ejemplo. Vamos a poner acá, aparte del console.log hola nombre, vamos a poner acá console.log arguments. ¿Sí? Y ahora voy a ejecutar, saludar, actualizo y me dice hola undefined y me sale acá los corchetes que me hacen pensar en un array. Pero no hay nada, me dice length 0. Claro, porque no le pasé argumentos. Pero ¿qué tal si ahora digo saludar a María? Guardo, actualizo y ahora miren que el primer console.log es hola María, está perfecto. Pero el segundo console.log, que es de arguments, lo que me devuelve es un array con todos los argumentos. Oh, eso es muy interesante. En otras palabras, aquí, si yo hago lo mismo, voy a copiar console.log arguments y lo voy a poner en la función multiplicar. Aquí me debería devolver primero la multiplicación, el resultado, y luego un array donde el primer elemento sea 3 y el segundo sea 54. Vamos a ver si es verdad. Actualizo y es verdad. Me devuelve primero la operación, el resultado, y luego un array con los argumentos. Eso está genial, porque eso significa que tú podrías luego trabajar con esos argumentos. Tú no sabes qué argumentos van a ser pasados a la función, pero tú podrías anticiparte usando este objeto arguments. Así que para nuestra función sumar, yo no sé si quien ejecute la función le va a pasar 2, 3, 10, 50 parámetros. No lo sé. Así que me voy a asegurar usando el objeto arguments. Lo que voy a hacer es primero crear una variable llamada suma a la cual le voy a asignar el valor de 0. Porque en esta variable yo voy a almacenar el resultado de la suma de todos los argumentos. Ahora voy a hacer otra variable llamada L, en la cual yo voy a almacenar la longitud del array arguments. Es decir, si yo le paso 5 argumentos, L valdrá 5. Recuerden que las variables tienen un scope dentro de la función, por lo tanto, ni suma ni L existen fuera de esta función sumar, solo existen por dentro. Entonces,
Veamos, ya tengo suma donde voy a almacenar la suma y L que almacena la longitud, la cantidad de argumentos que se han pasado. Y por último, la variable i inicializada en 0, porque lo que voy a hacer es un bucle, un loop, para recorrer todo el array arguments. Entonces he declarado 3 variables. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer un while y voy a decir, mientras i sea menor que l, vamos a hacer lo siguiente. A suma le voy a sumar arguments i. Entonces veamos. Lo que estoy diciendo acá es que mientras i, este i de acá, que es el índice de la iteración, el índice del loop, sea menor a la longitud de los argumentos, cada vez que yo pase por el bucle while, tú también podrías hacer eso con un for si te gusta, cada vez que yo pase por el bucle while, a la variable suma le voy a añadir, le voy a aumentar, le voy a sumar el valor del argumento actual, el argumento en este caso. O sea, primero el argumento 0, luego le sumo el argumento 1, luego le sumo el argumento 2, etc. hasta terminar. Entonces, este más igual significa añádele. Entonces, si suma tiene 0 y le sumo el argumento, ya suma se habrá sumado con un valor. Es decir, supongamos, si yo pongo sumar 2,3, para entender el flujo, suma es 0. Pero en la primera iteración en while, arguments 0 sería 2, es el primer argumento. Entonces sería 0 más 2, ahora suma es 2. Y cuando vuelve a pasar por el while, suma ahora es 2. Y le vas a agregar el segundo argumento que es 3. Entonces ahora suma valdría 5. Y así va a ir sumándose a todos los argumentos que se hayan pasado a la función. Pero acá no basta. Acá tengo que retornar, hacer un return de suma. Un return es para devolver hacia afuera el valor de una variable. Entonces, al decir return suma, lo que hago es devolver el valor de esta variable. O sea, cuánto valió al final, después de sumarle todos los elementos. Sin embargo, me falta algo más, ponerle un i más acá, porque si no, nunca va a salir del while. Y con eso ya estoy, ya tengo una suma. Vamos a probarla. Sumar y vamos a poner varios valores, 2, 3, 4, 5. Guardo, actualizo y como vemos no sale absolutamente nada. Esto no es porque yo haya cometido un error, sino porque por ningún lado le puse console.log. Entonces, ¿qué tal que yo pongo console.log y encierro todo esto? Creo que ahora sí saldrá. ¿Lo ven? Sale 14, claro, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. Y yo podría ponerle todos los valores que yo quisiera y me los va a sumar. Actualizo, miren, sin importar cuántos argumentos yo pase. Esto es genial. Seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué poner console.log sumar? ¿Por qué no poner de frente acá, en vez de return, por qué no poner de frente acá console.log suma? ¿No? Como hemos hecho hasta ahora. Entonces, ahora sí se mandaría a consola y me evitaría todo el trabajo. Seguro te estás preguntando eso. Actualizo y mira, el resultado es el mismo. ¿Sabes qué pasa? Es que nosotros usamos console.log con fines educativos en este curso para que tú veas los resultados en la consola. Y cuando hacemos programación, cuando ya estamos trabajando en proyectos, generalmente hacemos console.log para testear algún valor, para saber si algo está funcionando, etc. Pero en el flujo del programa casi no se usa console.log. Lo que usamos es return para devolver el valor y poderlo meter a una variable. Entonces, esta es la forma correcta. Este console.log es con fines educativos, nada más para que tú veas. Pero así es como tú deberías hacerlo. Entonces tú dirás, ok, ya, lo hago así, return suma. Y yo pongo sumar, pero yo no veo el valor por ninguna parte. O sea, ¿cómo yo utilizo este valor? ¿Cómo utilizo el valor de la suma? Porque el valor está en memoria. Pero ¿cómo luego yo hago algo con ese valor? Pues fácil, eso es teoría. Simplemente lo metes en una variable. Var mi suma es igual a sumar, etcétera, etcétera. Entonces,
todo este resultado ya lo metí en la variable mi suma. Vamos a ver si es verdad. Mi suma, creo que no actualicé. Ahora sí, mi suma, ahora sí. Enter, 1128. ¿Ven? Así es como funciona esto. Lo meto en variables para poder reutilizarlo. Luego, ya que hemos hablado de return, tú debes tener en cuenta algo. Return retorna valores, no retorna a la variable. Si no te queda claro, te lo voy a explicar así. Yo voy a poner en consola suma. Suma, no sumar. Suma, y me dice suma is not defined. Y eso es muy raro porque suma está definido aquí. Var suma igual 0. Lo que pasa es que estoy intentando llamar a suma desde fuera de la función. Y una variable no se puede llamar desde fuera de la función. Algunos, cuando recién comienzan, cometen el error de pensar que al poner return suma, lo que yo estoy haciendo es sacar a la variable de la función y que ya puede ser llamada. Pero tampoco, porque mira, yo he puesto return suma y aún así yo no puedo llamar a suma fuera de la función. No. Lo único que hace return es devolver un valor. O sea, devuelve el número que está almacenado en la variable suma. Pero la variable suma en sí tú no la puedes llamar desde afuera. Retorna solo el valor. Si suma tiene un string dentro, return suma devuelve el string. Si suma tiene un número, return suma devuelve ese número, pero no devuelve a la variable. La variable sigue siendo inaccesible desde afuera. ¿Ok? Por eso es que, miren ustedes, si yo hago por acá console.log suma, vamos a ver qué me sale. Incluso, miren, me sale suma is not defined, lo mismo. Y me dice la línea 42, que es esta de acá. Pero también WebStorm me da un aviso. Me acerco y me dice que es una variable que no se puede resolver. Claro, porque esa variable está en otro contexto. Entonces, hasta este momento, para pasar al siguiente tema, vamos a hacer un repaso muy veloz. Y lo que hemos visto es qué cosa es una función, cómo se escribe una función, cómo se ejecuta luego con el operador de invocación. Hemos hablado también de los argumentos y los parámetros, que son los valores que utiliza una función. Hemos visto que tú puedes pasar más o menos parámetros de lo que la función requiere y no va a dar error. Va a tener un comportamiento tal vez inusual, pero no va a dar error. Además vimos que con el objeto arguments tú puedes conseguir obtener un array con todos los argumentos que se han pasado y luego manipularlos. De esa manera creamos nuestra variable sumar, nuestra función sumar para sumar todos los argumentos que sean pasados a la función. Y por último vimos que return es una palabra o es una orden que le dice a la función que devuelva hacia afuera un valor para poder usar ese valor pues, en algún cálculo, en alguna operación. Otro detalle para cerrar esta primera parte de esta clase es que return culmina la función. Miren, voy a poner acá console.log he sido ejecutado. Y ahora lo que yo voy a hacer es acá sumar 1, 2, 3 y vamos a irnos a la consola. Y dice he sido ejecutado. Es decir, esta línea 39 se está ejecutando. Aunque no me devuelve el valor de la suma, porque no le he puesto console.log suma, pero sí esta línea 39 se ejecuta. Pero ¿qué tal si esta línea 39 ahora la pongo después del return? Incluso miren que WebStorm me pone un color acá y me dice unreachable code. Significa que no va a llegar a este código. Pero vamos a verlo en consola. Actualizo. Y miren que no llegó a la línea 40. Me sale en blanco. ¿Por qué? Porque return también lo que hace es culminar una función. Todo lo que esté después de return no se ejecuta. Entonces ténganlo muy en cuenta. Bien, para la segunda parte de esta clase vamos a hablar de los tipos de funciones. Los tipos de funciones, por fines didácticos, yo los divido en dos grupos. Funciones
por su nombre o funciones por su construcción. Esto con fines didácticos para que ustedes los entiendan. Entonces, yo diría que por su nombre las puedes clasificar en funciones nombradas y funciones anónimas. Creo que es fácil entenderlo. Funciones nombradas son las que tienen nombre y funciones anónimas son aquellas que no tienen nombre. Y por su construcción vamos a hablar de funciones por declaración y funciones por expresión, o también llamadas literales. Entonces, esas son las dos formas de clasificar las funciones y vamos a ver ahora cómo es cada una de ellas y cómo se comporta, porque realmente se comportan de manera diferente. Vamos a ver. En primer lugar, las funciones nombradas son las que hemos visto hasta ahora. Función sumar, le pongo dos parámetros y devuelvo la suma. Listo, ya está. Esa es una función nombrada porque tiene un nombre. Y ese nombre, acuérdense que yo lo uso para invocar a la función. Porque luego pongo sumar 4,5. Vamos a mandarlo a consola para mirarlo. Console.log. O no, para no estarlo mandando a consola, simplemente llamamos a la función desde la consola, pues, ¿no? Que es lo mismo. Entonces pongo acá sumar 4,6 y me da 10. Me lo suma. Perfecto. La función funciona, aunque suene redundante. Pero yo necesito el nombre de la función para invocarla. Bien, eso nos lleva al segundo tipo de funciones que son las anónimas. Falta una tilde acá. Anónimas. Las funciones anónimas no tienen nombre. Son del tipo así. Function a, b, return a más b. Bueno, realmente el a, b es lo de menos. Lo que haya dentro de la función, lo que haya en los parámetros es lo de menos. Yo lo he puesto igual al anterior simplemente como ejemplo. No vayan a pensar que así es como es una función anónima. La única diferencia entre una nombrada y una anónima es que la anónima no tiene nombre, como tú puedes verla. La pregunta sería, ¿y si no tiene nombre, cómo yo la ejecuto? ¿Cómo yo la invoco? ¿Cómo la llamo si no tiene un nombre? Y es que las funciones anónimas se usan de diferentes maneras. A menudo, lo más frecuente es meterlas en una variable, var sumar igual, y entonces ahora yo ya tendría un nombre. Ya podría llamarla con el nombre de la variable. ¿Ven? Esa es una forma. La otra forma es autoejecutarlas. Autoejecutarlas significa ejecutarlas automáticamente. ¿Cómo así? Les pongo un caso. Miren, voy a poner acá función saludar y voy a poner acá console.log. Hola mundo, esa va a ser mi función. Muy bien, tú sabes, voy a actualizar acá. ¿Qué pasó? ¿Esto de aquí? Ah, es que está esperando el nombre. Claro, la función anónima está ahí solita, no va a hacer nada. Entonces lo voy a comentar para que no me dé error. Actualizo. Muy bien. Entonces tú sabes que para que esto se ejecute yo tengo que darle saludar y los paréntesis. Eso tú ya lo sabes. Ahí recién se va a ejecutar. Actualizo. Se ejecutó. Perfecto. Pero tú te podrías preguntar, pero si es que los paréntesis son el signo de ejecución, el operador de ejecución, ¿no? Yo tal vez podría hacer esto para no tener que repetir. Poner paréntesis al final de la función y ya se debería ejecutar. Vamos a ver. Actualizo. Y me da un error en la línea 23. La línea 23 es justo la que tiene los paréntesis. Esto nos da un error porque eso no es una expresión. Esto es una declaración o un enunciado. Todavía no es el momento de explicar la diferencia entre expresión y enunciado o sentencia, pero por ahora te comento que esto se resuelve encerrando la función entre paréntesis, con lo cual se convierte ahora sí en una expresión. Guardo, actualizo, y ahora sí se ejecuta, sin haber tenido que llamarla después con su nombre. Se ejecutó solita, automáticamente se ejecutó a sí misma, porque la encerré entre paréntesis y luego le puse el operador de ejecución. Lo mismo podría hacer yo con esta función de acá, miren. Para eso les explicaba.
Vamos a hacer que esta función sea autoejecutable. Aunque es anónima, tú dirás, ¿cómo la ejecuto si es anónima? Pues autoejecútala. Y ya no necesitas invocarla con un nombre. Y tú dirás, pero yo necesito el parámetro A y el parámetro B. Pues se lo pasas acá, pues, ¿no? Mira, 4,5. Actualizamos y no nos da nada. Bueno, no nos da nada porque solamente tiene un return, no tiene ninguna salida a consola. Pero vamos a ver si yo meto en una variable esto. Var mi suma. Estoy metiendo todo esto en una variable, miren. Y ahora voy a llamar a esa variable desde la consola. Mi suma. Y miren cómo sí aparece. La función se ha ejecutado a sí misma. Sola se ha autoejecutado. Entonces ya sabes. Las funciones anónimas generalmente se meten en una variable para llamarlas con el nombre de la variable o se autoejecutan. También se pueden usar como callbacks. Los callbacks son funciones que son pasadas como parámetros a otras funciones. Eso es un callback. Bien. Luego hablemos de las funciones por su construcción. Vamos a borrar esto. Y las funciones por su construcción, como dice acá, pueden ser por declaración o pueden ser por expresión. Las funciones por declaración son las funciones de siempre, es decir, función, mi función, ¿no? Y aquí le pongo console.log, hola, soy una función. Muy fácil, muy fácil. Esa es una función por declaración. Bueno, no la he ejecutado, ¿no? Así que la voy a ejecutar. Mi función, actualizo y ahí sale. Muy bien, esto es una función por declaración. Pones function, pones el nombre y bla, bla, bla. Ya te sabes esa historia. Una función por expresión, al contrario, es cuando tú metes a la función en una variable. Vamos a transformar esta función en una función por expresión. Listo. Ahora ya estamos frente a una función por expresión. Y la llamo de la misma manera, con el nombre de la variable y el operador de ejecución. Actualizo y es absolutamente igual, ¿no? Solamente ha cambiado la forma. Ahora mi función no es el nombre de la función, sino que es la variable que contiene a la función. Hay una sutil diferencia. Pero esa sutil diferencia nos va a dar comportamientos diferentes si es que la función es por declaración y la función es por expresión. La mayoría de programadores prefiere las funciones por expresión para evitar un fenómeno llamado hoisting. El hoisting o elevación, porque eso significa en español, el hoisting es un fenómeno extraño de JavaScript por el cual las funciones y las declaraciones de variables son elevadas al primer lugar del scope. El scope es la función donde fue declarada una variable. Eso es bastante extraño. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Antes de continuar, se los voy a explicar así. Voy a comentar esto. Y miren, voy a actualizar acá. Y miren qué pasa cuando yo pongo pongo una variable, var a igual a 5. Presiono Enter. ¿Y por qué me devuelve undefined? Esa es una pregunta que comúnmente hacen. ¿Por qué la consola me da undefined? No debería darme undefined, debería darme 5, porque ese es el valor de A. Pero si yo le pongo A nuevamente, ahora sí me devuelve 5 a la segunda vez. ¿Por qué no lo devolvió a la primera? Dejo esa pregunta en el aire y luego la respondo. Voy a poner otro caso. ¿Qué tal que yo pongo function y pongo acá un return? Hola mundo. Vamos a poner function. Voy a darle un nombre. No quiero que sea anónima. Function saludar. ¿Ya? Presiono Enter y nuevamente me devuelve undefined. Pero si yo hago esto, ahora sí me devuelve hola mundo. Ok, esto es extraño. Pero ¿qué tal si ahora pongo var b igual 5? Me vuelve a dar undefined. Pero ¿qué tal si pongo var c igual 5 y luego pongo c? Voy a cambiarle el valor, c igual 6. Enter. Y ahora sí me devuelve 6 y ya no me devuelve undefined. ¿Y qué tal si la función saludar, la de acá, la voy a copiar para no escribirla de nuevo? Si a esta función yo la autoejecuto. Ahora me devuelve el valor, ya no me devuelve undefined.
¿Por qué está pasando esto de que a veces la consola devuelve undefined y a veces no? Porque es una cosa bastante curiosa. Lo que sucede es que hay dos momentos en los que se procesa el código JavaScript. El primer momento es cuando el código es cargado. El navegador lee el código, mete las variables en memoria, mete las funciones en memoria y se queda en espera de que éstas se ejecuten. El segundo momento es la ejecución. La ejecución es cuando ya se ejecutan las órdenes del programa. Algunas órdenes van a ser autoejecutables. Por ejemplo, una función autoejecutable se ejecuta ahí mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de JavaScript, que es un lenguaje con mucha orientación a eventos, tal vez hayan funciones que se van a ejecutar recién cuando se haga un clic o recién cuando se dispare algún evento. Entonces, las funciones están guardadas en memoria, las variables también, esperando que este evento ocurra para recién ejecutarse. Entonces esos son los dos momentos, el momento en que carga el código y se guarda todo en memoria y el momento en que se ejecutan las funciones, la ejecución. Cuando JavaScript o cuando el intérprete de JavaScript lee el código, lo que hace es mandar arriba, como si los mandara a la línea número 1, es como si copiara la línea que está en la línea 100 y la pegara en la línea 1 del código, todas las declaraciones de variables y todas las declaraciones de funciones, las manda arriba. En el caso de las variables, manda solamente manda la declaración, más no su valor. Puede sonar extraño, pero es así. Cuando mandas una variable arriba, y lo voy a demostrar de esta manera, miren, voy a escribir la variable var a igual 5, ¿ya? Pero acá voy a poner console.log a. Estoy llamando a la variable a antes de que la variable a haya sido definida. La variable a es definida recién en la línea 20. Esto normalmente debería darme un error. Vamos a ver, actualizo. Y me dice undefined. Y me llama a la línea 19. Es decir, que la línea 19 me ha devuelto un undefined. Voy a poner en la línea 21 un console.log me he ejecutado. Para saber si el intérprete llegó hasta la línea 21 o se bloqueó aquí por el error. Vamos a ver, guardo, actualizo. Y vemos que sí llega a la línea 21, no se ha bloqueado para nada. Es muy curioso. Pero no me devuelve 5 tampoco, me devuelve undefined. ¿Qué pasa si yo esta línea 20 la elimino? Vamos a ver, actualizo. Y ahora me da un error. A is not defined de la línea 19. Miren, es diferente. Ahora no está definida la variable, pero la variable no existe, no la encuentra, por lo tanto me da un error y no llega a la línea 21. El código se bloquea allí. ¿Lo ven? Es muy curioso. ¿Y qué tal que yo le quito el a igual a 5? Solamente pongo var a. Actualizo. ¿Lo ven? Entonces, esto es el hoisting. El hoisting es que el intérprete lee el código, mete todo en memoria y este var a lo manda arriba. Es como si hiciéramos esto, var a sin valor, simplemente lo declaro, y más abajo pusiera a igual a 5. Que más abajo pusiera recién su valor. Miren, vamos a poner console.log ahora a de nuevo. Actualizo y me dice primero undefined, acá, primero undefined y luego me dice 5. ¿Ven? ¿Y qué tal si yo no declaro la variable en la línea 17, sino en la línea 19? Después del primer console.log. Guardo, actualizo y es lo mismo. En la línea 18 me da undefined. Y en la línea 20 me da 5 porque ya conoce su valor. ¿Se dieron cuenta? Esa es la razón por la cual yo pongo var igual 5 en la consola y me devuelve undefined y la segunda vez recién me devuelve 5. ¿Y por qué cuando yo ponía var b igual 5 y luego b igual a 6 ya no me devolvía undefined, sino que me devolvía el valor? Claro, porque en la primera ocasión se está guardando en memoria y en la segunda ocasión la estoy redeclarando. Es decir, ya estoy definiendo su valor. Es más o menos parecido a lo que hemos hecho acá, a lo que he hecho aquí, miren. Es parecido, solo que en una línea. Y de esa manera estoy forzando a el intérprete que ya almacene el valor de la variable. Lo mismo con las funciones. Las funciones, al ser
al ser declaradas se almacenan en memoria, pero no devuelven nada, por eso sale undefined, porque solo han sido guardadas en memoria, pero no han sido ejecutadas. Y cuando tú las ejecutas, recién devuelven un valor. Esa es la razón de este extraño comportamiento de la consola que te devuelve undefined en ciertas circunstancias. Entonces vamos a ver el hoisting ahora con las funciones. Miren, yo voy a poner acá saludar. La función saludar no existe, pero yo la voy a crear después. Función saludar console.log hola mundo. Actualizo y me dice hola mundo. Es una cosa muy curiosa porque yo llamé a la función en la línea 19 cuando la función todavía no existía, pero igual la pude ejecutar. Eso es por el hoisting. Se escribe así, hoisting. Eso es elevación en inglés. Por el hoisting yo puedo llamar a una función aunque no haya sido definida. Pero ¿qué tal si esta función fuera por expresión y no por declaración? Miren, var saludar, pues estoy con las mayúsculas, var saludar igual, ¿ya? Vamos a ver, actualizo y ahora me da un error. Saludar is not a function. ¿Ya se dan cuenta? Si una función es por expresión, es decir, está metida en una variable, no la puedo llamar antes. No hay hoisting. Tú tal vez te preguntarás, pero si hay hoisting porque es una variable y las variables son elevadas por el intérprete. Claro, pero acuérdate que se eleva solamente la variable, más no su valor. En otras palabras, se eleva lo que está antes del signo igual, pero no se eleva lo que está después del signo igual. Así que es lo mismo que nada. Esa es la razón por la cual a veces se prefiere usar funciones por expresión, porque al no tener el hoisting, no van a dar resultados inesperados. ¿Ok? Ténganlo en cuenta eso. Por declaración, tú le pones function, el nombre de la función, y como siempre, y por expresión es cuando tú le metes la función en una variable, como acá. Y ten en cuenta que una función por declaración es elevada, es decir, la puedes llamar antes de que la escribas incluso, cosa muy curiosa, y las variables por expresión no son elevadas. Muy bien. Muy bien, espero que hasta ahí la cosa esté bastante clara. Espero que la cosa esté bastante clara hasta ahí. Habíamos hablado de funciones autoejecutables, entonces ya sabes que técnicamente tú puedes autoejecutar cualquier función, no solamente funciones anónimas. Lo más común es autoejecutar funciones anónimas, pero no estamos restringidos a funciones anónimas. Miren. Actualizo y ahí me sale hola mundo. Pero si es una función nombrada, también. ¿Ok? No estamos restringidos a funciones anónimas para auto ejecutar. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Para continuar vamos a hablar acerca del scope. El scope es una de las cosas más confusas para el que comienza con JavaScript. El que comienza con JavaScript se marea con el tema del scope porque realmente es bastante peculiar. Hay valores que salen, valores que entran, valores que se sobrescriben, valores que no. Así que vamos a hacer algunos ejercicios con el scope para que ustedes puedan repasarlos. Bien amigos, en esta tercera parte de esta clase vamos a hablar acerca del scope. El scope es muy importante entenderlo porque si bien la teoría del scope, la teoría básica es bastante sencilla, pero tiene bastantes peculiaridades. La teoría dice lo siguiente: el scope o ámbito es el lugar, el entorno en el cual las variables son visibles y accesibles. Toda variable es accesible desde dentro de la función en la que fue declarada y no es accesible desde afuera. Pongamos un ejemplo. Yo pongo function y pongo acá, vamos a poner un nombre, saludar, y voy a poner acá var nombre es igual a Álvaro, por ejemplo, mi nombre, y ahora pongo acá console.log y pongo hola más nombre. Estoy usando esa variable que he creado adentro.
¿Sí? Muy bien. Muy bien, y ahora por fuera voy a poner var mi variable. Oh, perdón. Var mi variable es igual a estoy afuera. Los dos es un string también. Lo que yo quiero que ustedes vean con este ejercicio es que, miren, yo puedo llamar a saludar. La consola tiene en memoria la función saludar. Hola Álvaro, perfecto. La memoria o la consola tiene en memoria también mi variable. ¿Ven? ¿Ven cómo me la autocompleta incluso? Miren, mi variable. Yo pongo saludar y me la completa. Pero si pongo nombre, no sabe, no me la autocompleta, miren. Enter y no existe esa variable. ¿Por qué? Porque esa variable solo existe dentro de la función. Este es un ejemplo de scope. La variable nombre fue creada dentro de la función. Por lo tanto, fuera de la función no existe, es invisible, no es accesible. No hay forma de llegar a ella. Podríamos llegar a su valor a través de un return, pero no llamar a la variable en sí. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ese es el principio de scope. Cuando una variable está en un scope, se le llama variable local. Local para ese scope. Y cuando está fuera de cualquier función, se le llama variable global. Entonces, esto de acá es una variable global. Y esto de aquí es una variable local. Ahora, las variables globales son accesibles desde cualquier función, desde cualquier lugar de la aplicación. Por lo tanto, yo acá podría poner console.log, por ejemplo, mi variable. Actualizo. Bueno, tengo que ejecutarla. Vamos a poner saludar. Y dice estoy afuera, porque estoy haciendo un console.log de mi variable. Mi variable está fuera de la función, pero igual yo puedo acceder a ella, porque es una variable global. ¿Ok? Es una variable global. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, hay que saber que tener variables globales no es la mejor práctica. No es la mejor porque al ser globales son accesibles desde cualquier lugar. Entonces podría haber una librería que use el mismo nombre de variable y genere un conflicto porque son globales. O podría ser que tú estés trabajando en un proyecto con otro desarrollador o otros desarrolladores y es probable que usen el mismo nombre para una variable. Por ejemplo, si tú estás definiendo el tamaño de un elemento, podrías usar la variable size. Y es altamente probable que a alguien más se le haya ocurrido usar la variable size. Y si fueran globales, entrarían en conflicto una con otra. Ahí es donde el scope es muy importante. Porque si tú pones la variable size dentro de un scope, esa variable ya no es accedida por otras librerías u otras funciones. ¿Sí? Entonces, hagamos un sencillo ejemplo. Miren, console.log hola más nombre. Y vamos a hacer otra función despedirse. Y esta función va a tener también un var nombre. En este caso el nombre va a ser José. Y me va a lanzar un mensaje consola. Console.log adiós más nombre. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar ambas funciones. Saludar la voy a ejecutar. Y también voy a ejecutar la función despedirse. Actualizo. Y miren, hola Álvaro, adiós José. En ambas funciones hay una variable nombre. Var nombre, línea 4, var nombre en la línea 10. Pero miren cómo, aunque se llaman idéntico, ambas variables no entran en conflicto. Son variables absolutamente diferentes. Una no ve a la otra. ¿Lo ven? Una no ve a la otra. No hay forma de que una vea a la otra, así que todo perfecto. Ese es un uso muy, muy importante del scope. Ahora, pueden haber casos en que exista una función dentro de otra función o que una función devuelva a otra función. Eso también sucede muy a menudo. Cuando una función está dentro de otra, esta función puede acceder a las variables de su función padre. Eso es normal. Es parecido a lo que hemos hecho acá de que una función puede acceder a la variable global. Es algo similar.
puede acceder hacia arriba a las variables que están arriba. Eso está muy bien. Y eso es el principio de algo llamado closures. Los closures son que una función interna accede a las funciones del padre y recuerda esas funciones para futuras ejecuciones. Eso es algo un poquito más avanzado que quizás veremos en su momento. Pero por ahora tenlo en cuenta. Tenga en cuenta que closures es eso, una función interna que recuerda las variables de su función padre incluso después de su ejecución. Y se pueden hacer cosas muy interesantes con closures. Bien, pero continuemos hablando del ámbito, del scope. Vamos a hacer algunos ejemplos donde ustedes vamos a retar a su inteligencia, a su concentración. Vamos a poner una variable global nombre y esta variable va a ser, por ejemplo, o vamos a llamarle var héroe y va a ser Batman o Superman, ¿ya? Superman, muy bien. Ahora yo voy a crear una función llamar héroe. Yo voy a poner acá un var héroe también y se va a llamar Batman. Y ahora lo que yo voy a hacer es un console.log. O no, desde afuera, var héroe Batman. Ahí nomás. Y voy a llamar desde fuera un console.log héroe. Desde fuera. Vemos cómo héroe está afuera, luego héroe se vuelve a definir y estamos llamando por consola a héroe. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué va a devolver la consola? ¿Va a devolver Superman o va a devolver Batman? ¿Qué creen ustedes? Tengo Superman en la línea 1, pero en la línea 3, pues veo que nuevamente se declara la variable héroe. Vamos a ver qué sale. ¿Saldrá Superman? ¿Saldrá Batman? Veamos. Sale Superman. ¿Por qué sale Superman si yo he vuelto a poner Batman acá? Será por el scope, ¿no? O quizás, si te pones a pensar, yo lo que acabo de hacer es solamente definir la función. No la he invocado. Entonces la función no se ha ejecutado todavía. Entonces capaz si yo ejecuto la función llamar héroe, ahora ya me llame a Batman, ¿no? Ahora ya haga este reemplazo. Porque eso me faltó. Vamos a ver, guardo, actualizo y sigue siendo Superman. ¿Sabes por qué? Por el scope del que hemos hablado hace un momento. Esta variable vive dentro de esta función. Aunque se llamen igual, son variables diferentes. Pero mira, vamos a hacer un experimento bien curioso. Vamos a quitar la palabra var. Guardo, ahora actualizo y ahora me llama a Batman. ¿Pero por qué? Incluso mira cómo WebStore me coloreó del mismo color las tres variables héroe. Y cuando yo ponía var héroe, ya esta no tenía el mismo color. Por eso es tan importante también tener un editor o un programa que te ayude con estos resaltados. Lo que pasa es que cuando yo no le pongo var, cuando yo estoy dentro de una función y declaro una variable, pero me olvido la palabra var, o sea, esta var no lo escribo, esta variable automáticamente se convierte en global. Entonces ten mucho cuidado, nunca te olvides de escribir var cuando declares una variable. Nunca, nunca, nunca. Aunque es opcional, pero no, porque si te olvidas se vuelve global. Y como ya es global, ahora sí me sobrescribe el valor de Superman, porque ya es global. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón. Entonces, amigos, recuerden la importancia del scope. Recuerden que si tú te olvidas de var, esta variable sale y se vuelve global. Y recuerda que si yo hago un return de héroe, por ejemplo, vamos a poner esto. Esto es algo que confunde a mucha gente y me gustaría tomarme un minutito para explicarlo. Si yo pongo return héroe, ¿qué me dará ahora? ¿Superman o Batman? Porque ya estoy retornando la variable. La estoy sacando hacia afuera, ¿no? Supongo. Actualizo y sigue dándome Superman. ¿Sabes por qué me da Superman en este caso? Porque sigue siendo Superman la variable global.
Y héroe sigue siendo una variable local a la que yo no puedo acceder. Y tú dirás, pero acá dice return. Return significa que tú devuelves o sacas la variable hacia afuera. No, tú con return sacas el valor, es decir, el string Batman. ¿Y cómo podría yo hacer que aquí imprima Batman si me está haciendo un return? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Qué me devuelve esta función llamar héroe? Me devuelve el valor de return, el valor de la variable héroe que es Batman. Entonces, si yo pusiera llamar héroe dentro del console.log, creo que ahora ya me devolvería Batman. Actualizo. Y ahora sí me devuelve Batman. ¿Se dan cuenta? Me devuelve el string, el valor, pero no puedo llamar a la variable desde afuera. Otra forma sería ejecutar la función y meter esa ejecución en una variable. Por ejemplo, poner var mi héroe igual llamar héroe. Entonces, estoy ejecutando la función llamar héroe. La función llamar héroe retorna el string Batman y ese string Batman se está metiendo en esta variable mi héroe. Y yo por console.log paso mi héroe, guardo, actualizo y ahí está. Batman. Genial. Entonces, por favor, no se confundan con el tema de return. Return devuelve un valor y ese valor, una forma muy común es ejecutar la variable y meter ejecutar la función y meter ese valor en una variable. Si tú quieres, podrías hacer esto incluso, mira. Actualizo y el resultado sigue siendo Batman. ¿Qué tal? Porque ahora estoy metiendo la función en una variable, pero la estoy auto ejecutando, así que ya me ahorro el ejecutarla después. Ten en cuenta que una función auto ejecutable generalmente tú la usas para encapsular código, como esto. Esto le llamamos también encapsular código, porque significa que nadie puede ver la variable héroe que está dentro. Puede retornar el valor, pero no podemos ver la variable o cómo está construida. ¿Ok? Entonces se usa bastante para encapsular código también las funciones auto-ejecutables. Bueno amigos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Esas han sido las funciones. Las funciones son muy importantes porque mucho de lo que se trabaja en JavaScript está basado en funciones. Cuando hablemos de objetos, cuando hablemos de orientación a objetos, cuando hablemos de eventos, etcétera, vamos a trabajar muchísimo con funciones. Así que haber entendido esta clase es fundamental para el resto del curso. Bueno, muchas gracias. Yo soy Álvaro Felipe. Esta ha sido la clase número 3 del curso JavaScript desde cero y nos vemos en la clase número 4. Chao.